necesito de un ente externo, por ejemplo, para saber que hay dos naturalezas que están operando con esa porción bíblica. Entiendo. Entonces, por ejemplo, ahí tengo la praxis. Hay una praxis práctica de alguna manera de lo que... Yo para mí este punto, a mí me parece genial que estás siendo vos también coherente con tu cosmovisión. Estás siendo coherente y eso es honestidad intelectual. Independientemente de cuáles sean las consecuencias, te gusten o no te gusten, estás siendo coherente con tu cosmovisión. Eso lo aplaudo. Ahora, sí me parece peligroso. Y ahí te explico cuál es, para mí, el peligro de esta consecuencia lógica de tu cosmovisión. Para mí es peligroso porque si vos decís, los dogmas no son infalibles, evidentemente, porque si no crees que la Iglesia sea infalible, lo declarado por la Iglesia formalmente tampoco será infalible, ¿se entiende? Entonces, si vos decís, los dogmas no son infalibles, pero son fiables, eso es una conclusión personal a la que vos llegás. Para vos, como individuo que analiza las Escrituras, para vos la definición, una determinada definición, en este caso de la Trinidad, es fiable porque según tu interpretación está pegada al texto. Pero tranquilamente podría venir un unicitario y decir, mira, para mí no es fiable. Para mí fiable es la postura que yo sostengo negando la Trinidad. ¿Por qué? Porque según mi interpretación, la Biblia justifica mi postura. ¿Se entiende? Entonces la pregunta es, ¿cómo resolvemos este problema de opiniones cuando para vos es fiable una postura y para otro cristiano es fiable una postura contraria, radicalmente opuesta a la tuya? ¿Cómo lo resolvemos? Porque ambos van a decir yendo a la Escritura, pero yendo a la Escritura los dos llegan a conclusiones contrarias. ¿Cómo lo resuelven a esto? Tú crees que el dogma es infalible, ¿cierto? Por lo que yo entiendo de la Iglesia Católica. Todo dogma de la Iglesia Católica sí creo que es infalible, sí. Ya, ¿y tu conclusión y tu razonamiento es fiable o es infalible? Mi razonamiento, no es que... Para llegar a esa conclusión de que el dogma es infalible, lo hiciste por medio de un razonamiento. Es la conclusión lógica de creer de que la Iglesia es infalible. Es la conclusión lógica. Bueno, entonces lo abstraigo entonces hasta la Iglesia. ¿Tú llegaste a la conclusión de que la Iglesia es infalible por medio de un razonamiento fiable? Es por fe que termino llegando a esa conclusión. Bueno, por fe también esa es la forma como concluimos entonces todo. ¿Fe en qué? ¿Cómo resolverlo? En la palabra del Señor. En la palabra del Señor. Bueno, ahí es donde está el problema. Claro, es que todos llevan a ese punto. Bueno, todos tenemos fe. El tema es que cuando yo digo todos fe... Todos tenemos el mismo problema, entonces. Todos tenemos el mismo problema. No, tenemos la misma postura respecto a que en última instancia decimos es fe. El tema es que yo puedo justificar mi fe y vos no. ¿Por qué? Porque vos decís, yo tengo fe en la palabra del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo conoces que es palabra del Señor? Necesitas esa autoridad externa infalible para reconocer lo que es palabra del Señor, para creer en ella, para tener fe en ella. ¿Por qué la necesito? ¿Por qué la necesitaría? Al final de cuentas, tú también necesitarías una autoridad infalible que te diga que la iglesia es infalible. Sí. Y no la tienes, porque tú me dices que tú llegas... Claro que la tengo. Un argumento que es por fe, claro que obviamente es fiable. La tengo. ¿Cuál es? Jesucristo. Bueno, yo también tengo Jesucristo. Bien. ¿En dónde Jesucristo enseña qué libros del Nuevo Testamento es palabra de Dios? Bueno, partamos de la base de que la iglesia es indefectible. Es columna baluarte de la verdad y ese versículo yo lo tomo como que es capaz de cobijar la verdad. Esa es la fe, así lo creo. ¿La iglesia se puede equivocar? La iglesia no es infalible, sí, se puede equivocar. Ok, entonces reitero la pregunta. ¿Vos cómo sabés que la iglesia no se equivocó respecto al canon? Porque somos columna que baluarte de la verdad y tenemos la capacidad por medio del Espíritu Santo y por medio de su unción de guardar la verdad independiente que no podamos equivocar en el camino. Esas son cosas completamente diferentes. Por ejemplo, de hecho creo que te estuve viendo el día de ayer, solamente para ponerlo como ejemplo, el apóstol Pedro, por ejemplo, cuando está en Gálatas capítulo 2, la representación que le hace el apóstol Pablo, primeramente es que efectivamente no se sentaba con los gentiles, después se sentaba con los judíos, y a eso le llama hipocresía al apóstol Pablo. Y después dice el versículo siguiente, pero, entonces el pero te marca un momento de un antes y un después, pero cuando vi que no andaba conforme a la verdad,
Y eso no es sentarse con los judíos y sentarse con los gentiles de forma hipócrita. Dice que no andaba conforme a la verdad. Y no andar conforme a la verdad es andar conforme a una mentira. Y la mentira se puede esbozar solamente por medio de palabras. Entonces, por ejemplo, Claro, aquí tenemos... pero no hay que caer en una falacia de ambigüedad, porque una cosa es pecar por hipócrita, otra cosa es enseñar formalmente una herejía o una falsa doctrina. Son dos cosas completamente distintas. Cuando vos decís que confías en la iglesia... Perdón, mirá, no, pero lo que pasa es que te me estás yendo por la tangente. No, que yo solamente quería... Que te estaba dando una idea y solamente quería dar la conclusión. Hermano, es que el punto es la iglesia. Yo me quiero centrar en la iglesia. Vos decís que confías en la iglesia. Pero ¿me dejarías responder? Porque creo que te va a responder y te va a hacer sentido a lo que quería concluir. Bueno, te hago la pregunta y te dejo responder. Okay. Vos decís que confías en la iglesia, pero confías en una iglesia que se puede equivocar. Pero a su vez vos creés que la iglesia no se ha equivocado. ¿Cómo vos sabés que la iglesia no se ha equivocado cuando ésta se puede equivocar? La fe es que la iglesia en su indefectibilidad es capaz, por medio del poder del Espíritu Santo, por Dios como soberano, de guardar lo que es verdad, de proteger lo que es verdad, independiente de los errores que nosotros podamos tener. Entonces, yo comparto mil por mil con vos, ¿eh? Ojo, que esto es algo que tú solamente para poder terminar el punto que creo que te podría hacer sentido según la explicación que yo entiendo de Gálatas capítulo 2 para no irme en la tangente. Aquí tenemos un caso que no andaba conforme a la verdad del apóstol Pedro, pero sí es un escritor, es un geógrafo de la palabra del Señor, ¿o no? Tiene una autoridad apostólica y sus cartas, en este caso, son palabra de Dios para nosotros. Entonces, creo que a este punto quería ir. Una persona que no anda conforme a la verdad puede escribir Biblia así como la iglesia, que a veces no puede andar conforme a la verdad, ha protegido la verdad. Está bien, entendí tu punto, entendí perfectamente, pero nuevamente, fíjate el razonamiento, yo necesito que me sigas en este. Vos decís de que la iglesia se puede equivocar, pero que la iglesia respecto al canon no se ha equivocado. Decís eso de que la iglesia no se ha equivocado porque Dios la preserva en esto del error. Y cuando yo te pregunto a vos, ¿por qué pensás de que pudiendo equivocarse no se equivocó? Vos decís por fe, por fe. La pregunta es, ¿fe en qué? ¿Por qué? ¿Cómo discernís vos, individuo, Manu Lara, cuándo la iglesia se equivoca y cuándo la iglesia no se equivoca? Porque para vos ser protestante, vos debés sostener necesariamente que en algún punto la iglesia se ha corrompido. La iglesia se ha corrompido en algún punto. Bien, esta iglesia que se puede corromper, esta iglesia que se puede equivocar, respecto a esto no se ha equivocado. ¿Cómo vos sabés que no se ha equivocado? Primero que todo, creo que, por ejemplo, Martín Lutero quería sacar Santiago. ¿Lo logró sacar? No lo logró sacar. Entonces, vuelvo a aportar lo mismo. Creo que la iglesia en sí es baluarte de la fe. Y otra cosa, Juan va a señalar de que sus ovejas, Cristo, las ovejas de Cristo, escuchan y reconocen su voz. Entonces, mira, yo creo que la iglesia se puede equivocar, sí. ¿Las ovejas se pueden equivocar? Sí. ¿Las ovejas incluso se pueden descarriar? Sí. ¿Las ovejas se pueden ir lejos y el pastor la va a buscar? Sí. ¿Pero las ovejas pueden reconocer de forma correcta su voz? Sí, también. ¿Ovejas que se equivocan pueden reconocer su voz? Sí. Entonces, ¿el rebaño se puede equivocar? Sí, pero sabe reconocer su voz. Bien, mira, no me respondiste, pero te quiero aclarar una cosa. Cuando vos decís, las ovejas escuchan y reconocen su voz, ¿cómo vos sabés que vos sos oveja y que yo no? Porque evidentemente creemos cosas distintas. El católico también podría decir, las ovejas escuchan su voz y la reconocen. Y eso es lo que nos lleva a la Iglesia Católica. Entonces, en definitiva, ese planteo, para responder el problema que yo te estoy planteando, me parece que es flojo, ¿está bien? Porque es muy subjetivo, Santiago, se apela a la subjetividad. Ahora, y con esto te dejo. Con esto te dejo. Dale una pregunta. Reitero la pregunta, porque no me respondiste la pregunta. Reitero la pregunta. Vos decís que la iglesia se puede equivocar. Vos decís que de hecho la iglesia se equivocó y se corrompió. Pero vos decís que respecto al canon no se equivocó. Bien, la pregunta... ¿La iglesia se equivocó respecto al canon?
No estoy diciendo que no se equivocó. Estoy asintiendo. Bien, buenísimo. Entonces, reitero, ¿cómo vos sabés que la iglesia no se equivocó en esto cuando la iglesia sí se puede equivocar y de hecho vos vas a decir de que la iglesia se corrompió? ¿Cómo vos sabés que respecto a esto no se equivocó? Claro. Discúlpame, a lo mejor no me explico bien, pero lo que estoy señalando cuando dice que mis ovejas reconocen mi voz, estoy hablando de que la palabra de Dios para nosotros es voz de Dios. Para nosotros también, claro, incluidos los deuterocanónicos. Ok, para nosotros la palabra de Dios es la voz de Dios. Entonces, claro, sí, las ovejas de Cristo pueden reconocer su voz aún teniendo la capacidad de equivocarse. Y te pongo el ejemplo de que las ovejas se pueden descarriar, las ovejas se pueden perder, pero las ovejas no pierden la capacidad de reconocer su voz. La distinción... Que el problema sigue estando. ¿Ah? El problema sigue estando, porque el católico va a decir, los 7 deuterocanónicos que ustedes quitaron de su Biblia, nosotros los reconocemos como voz de Dios. Pero que eso fue a posteriori que se hizo ese tipo de reconocimiento. Pero fíjate que está bien, independientemente no lo reconoció antes. Pero independientemente del planteo que vos me estás haciendo, si el argumento fuera, las ovejas escuchan su voz y la reconocen, hay miles de millones de católicos que reconocen los deuterocanónicos como voz de Dios. ¿Cómo le respondes eso a los católicos que superan ampliamente el número de los protestantes? Porque en definitiva son más los que reconocen en el mundo. Son más los que reconocen en el mundo los deuterocanónicos como voz de Dios que los que lo rechazan. Entonces la pregunta es, si ese es el parámetro para identificar qué es palabra de Dios y qué no, vos tendrías que volver a la fila del catolicismo. Bueno, yo creo que el problema, si hablamos de mayoría, lo tienes tú, porque el camino es ancho y tenemos el camino angosto. Y el camino angosto es donde está la verdadera puerta. Ok, entonces vos decís de que... Eso es falaz, lo que estamos diciendo, el planteamiento no, pero lo que estás planteando es... Pero lo que estás planteando es que siempre las minorías que se representen como cristianas son el verdadero cristianismo, y eso no es así. No, por eso te digo, no es un argumento que tú puedas dar, decir que porque son mayoría van a tener razón precisamente por este argumento que te estoy dando. Creo que la argumentación tendríamos que darlo desde otro punto de vista. Es que es justamente lo que te estoy criticando. No por mayoría. Pero tu argumento es subjetivo. Tu argumento es subjetivo. ¿Cuál es el...? Mirá, hay un determinado grupo de personas, independientemente de cuál sea su número, que dice, esto no es voz de Dios. Hay otro número de personas que dicen desde el siglo I, siglo II, siglo III, desde donde vos quieras, porque en definitiva los protestantes comenzaron a existir en el siglo XVI, esto sí es voz de Dios. Bien, claro. ¿Cómo sabemos cuáles son las verdaderas ovejas del Señor? Si hay un grupo que dice esto no es voz de Dios y hay un grupo que dice esto sí es voz de Dios. Si el punto de referencia es la subjetividad, lo que yo siento que es voz de Dios, ¿cómo sabemos cuál de los dos grupos tiene razón? Es que ninguno de los dos lo puede saber, ni siquiera tú, Santiago. Entonces, es punto para mí, porque no puede ser eso un argumento. Cuando yo te pregunto a vos, ¿cómo vos sabés que la iglesia no se equivocó? Tu respuesta no puede decir, las ovejas oyen su voz. ¿Entendés? Eso es lo que yo te estoy criticando. Pero si es por fe. Bueno, ¿fe en qué? Fe en la iglesia, en la indefectibilidad de la iglesia. Y ojo, pero la iglesia se puede equivocar. Hablando de que los deuterocanónicos se agregaron mucho después. ¿Por qué la iglesia no lo reconoció antes? Es como que dijo, ay, perdón, no había reconocido todo este tiempo esta parte de la Biblia. Eso es extraño, al menos, ¿o no? Eso es extraño. Otra cosa, segundo planteamiento, los deuterocanónicos, ¿por qué no lo reconocen los judíos? Porque los judíos sí fueron iglesia del Señor también, ¿o no? Sí, por la misma razón que no reconocen la Trinidad, la doble naturaleza de Cristo, el sacrificio de Cristo, la deidad de Cristo. Es la misma razón. Porque empezó un nuevo pacto, pero no te olvides que en Romanos el apóstol Pablo está diciendo que la iglesia viene de la raíz de los judíos. Los gentiles vienen de la raíz de los judíos. Claro, sí, entonces, obvio, pero eso no quiere decir que todo lo que creen los judíos es correcto, en absoluto. De hecho, por eso es que el cristianismo se separa del judaísmo, porque no todo lo que confiesan los judíos es lo que deben de promover los cristianos. Pero al menos dijiste que me iba a dar el tiempo. Pero el punto sigue siendo el mismo. Yo necesito que discutamos eso. Yo necesito que vos me respondas por qué es que crees que respecto a esto la iglesia no se equivocó pudiendo equivocarse. ¿Cuál es esa razón objetiva, identificable para todos, que nos permite llegar a la misma conclusión que llegás vos? Perdón, tú pusiste un ejemplo de los deuterocanónicos, ¿cierto? Los deuterocanónicos, el Antiguo Testamento, ¿a quién Dios le pasó la responsabilidad de cuidar de esa verdad? ¿De qué verdad decís? La del Antiguo Testamento.
En ¿Quién fue el realidad, encargado? la revelación, los oráculos del Señor, ¿quién los reciben? Los judíos, sí. Ok, ellos fueron. ¿Por qué no reconocieron nunca los deuterocanónicos? Porque lo importante es lo que reconozca la iglesia, no los judíos. Porque los judíos en ese tiempo no tenían un canon cerrado. Los judíos fueron la iglesia en ese tiempo. Pero los La judíos no palabra tenían del un canon Señor dice- cerrado. La palabra del Señor dice que ellos... Pero los eran judíos no parte tenían de un la- canon cerrado, hermano. No, claro que no lo tenían cerrado, Y obviamente. entonces, ¿por qué apelás a los judíos cuando estamos hablando de un canon cerrado y los judíos en ese momento me reconocés que no tenían un canon cerrado? Pero eso es A quien tenés que anacrónico. apelar es a la iglesia. Eso es anacrónico, porque la iglesia empieza a escribir desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en el orden Mirá, cronológico. ¿los judíos en tiempo de Jesús tenían un canon cerrado? Hasta su historia, sí. ¿Pero cómo De hecho, tenían un Jamnia canon después van a cerrado? de hecho, por eso Jamnia ¿El después van a canon de los saduceos era el mismo canon que el de los fariseos? Hasta Jamnia hicieron un consenso, y además tenemos la Septuaginta, que la Ok, Septuaginta, independiente que Jamnia es la década del 90, ¿no? Década del 90 del primer siglo, ¿no? claro, 60 años después de Cristo, de la nueva alianza. sí, muy poquito después de eso. Claro, pero es después en tiempo de la nueva alianza, ¿verdad? Claro, Ok, entonces ya no es válido para nosotros. A nosotros qué nos importa lo que los judíos digan después de que Cristo inaugura la nueva alianza. Una vez que Cristo inaugura la nueva alianza, lo que nos importa a nosotros es Cristo y la voz de la iglesia. Por eso reitero, en tiempos de Cristo, los judíos tenían diferentes canon, ¿no? El canon de los fariseos no era el mismo canon de los saduceos. ok, muéstrame un versículo bíblico donde la iglesia en el Nuevo Testamento haya rectificado alguno de los deuterocanónicos. ¿Cómo haya rectificado? ¿A qué te referís? Que haya señalado de que los deuterocanónicos son palabra de Dios. No, pero el canon se cierra no en el tiempo del libro de los Hechos, por dar un ejemplo, se cierra siglos después. Bueno, alguno de los que haya escrito dentro del canon de los que nosotros tenemos, de los 27, que haya rectificado y que haya dicho que alguno de esos libros es palabra de Dios. Pero reitero, hermano, Que para el tiempo del libro de los Hechos, para el tiempo del siglo I, la iglesia no tenía un canon del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento todavía cerrado, formalizado. Pero ¿sabes qué, Santiago? Yo creo que aquí tienes dos problemas gigantes. Tienes dos problemas gigantes. Primero que todo, si tú dices que la iglesia reconoce su voz, que la iglesia católica es la que sabe reconocer su voz, entonces primero que todo... No, eso lo dijiste vos. Bueno, no, tú dijiste, hay millones de católicos que... Claro, pero yo no lo utilizo como criterio para identificar qué libros son palabra de Dios y qué libros no. Eso yo no lo utilizo como criterio, lo utilizo vos. Otro problema que ustedes tienen porque ese criterio bíblico. Mis ovejas reconocen mi voz. Pero la voz no quiere decir escritura, hermano. ¿Por No qué quiere no? decir escritura. ¿Por qué no? No quiere decir No, o sea, escritura. perdón, a lo mejor estamos hablando de idiomas diferentes. ¿Las escrituras para ti son voz de Dios? Sí, pero no es únicamente voz de Dios. Ya ahí entramos de nuevo al No es círculo únicamente, de la- la escritura no es únicamente la voz de Dios, también está la voz de la tradición. Para el tiempo en el que Jesús dijo eso, no había escrito ningún libro del Nuevo Testamento. A mí me gustaría preguntarte, bueno, pero que cuando vos lees Tercera de Juan, de repente tu espíritu por dentro, sin que alguien te lo enseñe previamente, vos decís, ¿esto es inspirado por el Espíritu Santo? No decís eso. A vos te llega la información de que esto que estás leyendo es inspirado por el Espíritu Santo porque la Iglesia así lo ha enseñado desde siempre. Pero ahí Entonces, tenemos un problema. reitero el planteo. Mirá, esta es la respuesta que vos me tenés que dar y que todavía no me has dado. Este es el planteo. Bien, vos creés que la iglesia se puede equivocar, pero respecto a la escritura, vos decís que no se equivocó. ¿Cómo lo sabés? Porque la iglesia sabe reconocer su voz. Pero ahora yo te tengo una segunda pregunta respecto de lo mismo. Tú le Pero tienes ¿cómo? que responder, ¿Qué querés decir ¿la con la iglesia iglesia? se puede equivocar? La iglesia Pará. No, porque me tiraste esa y cualquiera. ¿Cómo la iglesia reconoce su voz? ¿Qué querés decir con eso para que nos entendamos? La iglesia tiene la capacidad de reconocer la voz de la escritura. Ok, o sea que vos decís que dependiendo de la reacción interna de cada individuo que ha reconocido a Cristo como su Señor. ¿Y quién es la iglesia entonces? Hablo de cómo se ha ido construyendo la iglesia. La iglesia es un instituto. Es invisible, ¿cierto? Bien. Una comunidad invisible de Ok. cristianos. No es una Bien. institución. Si la iglesia es algo invisible y no Eso estás ha durado apelando... durante los tiempos. Bien, si la iglesia vos decís que es algo solamente invisible y estás apelando a la iglesia escucha su voz y la reconoce, mi pregunta es, ¿cuál es esa iglesia que ha reconocido esto? ¿Cuál es esa iglesia? ¿Me la podés señalar? Sí, la iglesia primitiva. La iglesia en Nicea reconoce los libros. Pero en la iglesia primitiva no se reconocía, por dar un ejemplo, no se reconocía, en parte de la iglesia primitiva no se reconocía el Apocalipsis como palabra de Dios. En parte de la iglesia primitiva se reconocía Primera de Clemente como palabra de Dios. En parte de la iglesia primitiva se reconocía el Pastor de Hermas como palabra de Dios. En parte de la iglesia primitiva no se reconocía la Epístola a los Hebreos como palabra de Dios. La iglesia Esa llegó a un iglesia consenso. primitiva tenía discusiones, hermano.
Que llegaron a un consenso. ¿Quién llegó al consenso? La iglesia. ¿Qué iglesia? ¿Invisible? La iglesia invisible, sí. No, es la iglesia visible. ¿En qué momento llegan al consenso? Disculpa, yo te hago una pregunta. Es que cuando vos decís llegaron a un consenso, te referís a un hecho histórico concreto. Porque si no, vos no sabrías que llegaron a un consenso. No concreto. Es un hecho que se va construyendo, que llega a su apogeo en Nicea. Bien, llega a su apogeo en Nicea. ¿Cómo sabes que llega a su apogeo en Nicea? Porque la iglesia es indefectible y tiene la capacidad de reconocer la voz de Dios. Porque hay una iglesia visible en sus autoridades que declara una determinada cosa, ¿verdad? Sí. Esta iglesia visible que declara una cuestión de fe, según vos se puede equivocar. Es invisible. Ojo. No, pero si me hablas de Nicea, no me estás hablando de una iglesia invisible, me estás hablando de una iglesia visible, porque me la estás ubicando en tiempo y espacio. No, pero te estoy diciendo que se va construyendo durante la historia, que ahí llegó a un apogeo solamente. ¿Cuándo llega el apogeo? O sea, lo que tú, por ejemplo, no sé, yo vivo acá en La Unión, voy viajando a Puerto Montt, el camino pasa por Osorno, el camino pasa por esto, el camino pasa por otro. No es que instantáneamente llegue a Puerto Montt. Hay un proceso, hay un procedimiento. Te entiendo. Y ojo, solamente yo tengo que, tú vas a llegar al siguiente punto. Yo no creo que la tradición, por ejemplo, tampoco no sea autoridad. Yo sí creo que es autoridad. El punto es, al final de cuentas, que yo creo que es fiable. Lo que pasó en Nicea es fiable. ¿Por qué es fiable? Porque la iglesia es indefectible. Porque la iglesia tiene la capacidad de oír la voz de Dios. Entonces vamos a llegar pero no lo podés asegurar. El tema es que tú me tienes que... No lo podés asegurar. ¿Qué no puedo asegurar? De que no se ha equivocado. La iglesia sí se equivoca, pero la iglesia sabe la voz de Dios de la Escritura. Pero vos no podés asegurar que no se ha equivocado. La iglesia se ha equivocado. Pero de vuelta, vos me dijiste, es fiable Nicea. Vos me dijiste, es fiable Nicea. Bien, es fiable Nicea. Si es fiable, vos creés de que, bueno, la postura que se tomó en Nicea es la correcta, pero no me lo podés asegurar. Porque si me lo pudieras asegurar, ya dejaría de ser fiable para ser infalible. Ni tampoco tú, Santiago. Ni siquiera por medio creyendo de que la iglesia es infalible. Porque tú tienes que tener un razonamiento fiable y no tienes un razonamiento infalible. Entonces vos me estás reconociendo de que vos no me podés garantizar. Vos no me lo podés garantizar. Vos me vas a decir, vos tampoco. Por medio de la fe, sí. ¿Fe en qué? Fe en la iglesia, en la indefectibilidad de la iglesia. Pero una iglesia, vos tenés fe en una iglesia que se puede equivocar. En una iglesia que se puede equivocar, pero sabe escuchar su voz. En una iglesia que se puede equivocar, pero sabe escuchar su voz. Pero ¿no entendés la contradicción que hay en esto, hermano? No entiendo el punto al final. Pero no estás entendiendo la gran contradicción que tenés en tus palabras. O sea, vos decís, ¿puedo confiar en una iglesia? Hagamos un concilio y borramos con liquid paper las palabras de Juan. Es que tranquilamente los protestantes podrían hacerlo a eso, porque un día se reúnen, tal y como lo dijo Jonathan Ramos, si el canon está abierto, si la discusión del canon está abierta, tranquilamente, según su cosmovisión, ustedes pueden decir, de la misma manera que la iglesia se equivocó respecto a los deuterocanónicos, ¿qué nos asegura que Tercera de Juan siga siendo palabra de Dios? Capaz que nos equivocamos. Pero no me saca Jonathan Ramos, que tiene budita, y cositas, unas piletas medio raras. Está bien. Lo sacamos a Jonathan Ramos y nuevamente con vos. O sea, para vos la discusión del canon tiene que estar abierta, ¿o no? Sí, porque pasa que el problema no lo tenemos nosotros, el problema lo tienes tú. Porque, por ejemplo, hay varios versículos bíblicos que te he demostrado. Por ejemplo, el mismo del apóstol Pablo, que tú vas a decir que es una hipérbole, pero no te lo puedes sacar al final de cuentas cuando dice que aun si nosotros anunciáramos otro evangelio, no te lo puedes. O sea, creo que también me entiendas. Sé que no vamos a llegar a un consenso, no nos vamos a dar las manos, vamos a ir caminando de la mano, ¿cierto? Todo feliz. Pero sí, quiero que tú me entiendas, ¿cierto? Ojalá que sí, ojalá que algún día sí. Quiero que honestamente tú al menos me digas, o que lleguemos a un punto donde tú me digas, ¿sabes qué? Te entiendo. Mira, no vamos a llegar a la misma conclusión. Es que te entiendo. Pero de verdad que te entiendo. Sí, pero por eso es que desde el principio yo dije, estás siendo consistente con tu cosmovisión, porque te entiendo. Sí. No lo comparto, pero te entiendo. Me parece contradictorio, pero te entiendo. Por eso me parece que es súper constructiva la charla también. A mí me encanta conversar contigo, pero tú no te puedes, por ejemplo, sacar, y creo que aquí tiene el problema la Iglesia Católica, de versículos claves como Gálatas capítulo 1 y Gálatas capítulo 2, en donde tenemos al apóstol Pedro, ¿ya? Que en el caso de que ustedes tengan razón, sería el Papa
no andaba conforme a la verdad. Y no andar conforme a la verdad es enseñar algo. Y el apóstol Pablo de buena onda no lo escribió. ¿Por qué no lo quiso escribir? ¿Por qué no salió a la luz las palabras que dijo Pedro, que no anduvieron conforme a la verdad, que eran conforme a lo que eran judaizantes? Entonces, pero mira qué interesante. Pará, vos me estás trayendo Gálatas, me encanta. Primero me hablaste de, aun si un ángel del cielo os anunciare. Primero me trajiste ese texto, ¿no? El apóstol Pablo está reconociendo que ellos se pueden equivocar. Bien, ¿cómo vos sabés que todas las epístolas del apóstol Pablo son palabra de Dios si él mismo reconoce que se puede equivocar? Bueno, él da la misma receta. A ver. Él dice, leámoslo para que no, porque igual me puedo equivocar en... Mirá, el planteo es el siguiente. Si vos decís de que los apóstoles, Pablo está reconociendo ahí que puede enseñar una herejía, bien, ¿vos cómo sabés que cada una de las epístolas de los apóstoles son inspiradas por Dios? Si existe la posibilidad de que estén enseñando herejía, ¿cómo lo sabes? ¿Quieres que te comparte mi pantalla para que leamos el versículo? Sí, no tengo problema. O decime el texto y yo lo busco. Ah, ya. Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, dale. Versículo 6. Pero busco Gálatas 1 y después nos movemos al 6 para que tengamos contexto. Dale. Dame un segundo. Che, este mate me está cayendo mal ya. Dame un segundo, por favor. ¿Mate amargo o dulce? Amargo como los hinchas de Boca. No, mentira. A ver. Pará. Vuelos a Roma. No, mal. Mal ahí. Bien, acá estamos. Gálatas capítulo 1. Bien, al verso 6 me dijiste, ¿no? Uh-huh. Bien, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, este es el texto que vos querés señalar, ¿verdad? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ese es el pasaje que me querés mostrar, ¿verdad? Exacto. Bien, ¿esto para vos qué quiere decir, hermanazo? Lo que quiere decir es que él está diciendo, sin embargo, si aún uno de nosotros, o un ángel del cielo, que se podría ver como lo más infalible que podría haber, tiene la capacidad de predicar un evangelio diferente, el apóstol Pablo está diciendo, sí, y que sea anatema. Bien, o sea que la conclusión es que los apóstoles podían estar predicando un evangelio diferente y podían ser anatemas ellos mismos, ¿verdad? Sí, podían ser anatemas ellos mismos. Bien, ¿cómo vos sabés? Un evangelio que no fuese consistente con el evangelio predicado bien. Bien, y ese evangelio predicado bien, ¿por quién lo conoces, hermano? ¿Por quiénes lo conoces? Por medio de los apóstoles. ¿No te das cuenta del círculo en el que caes? Los que te ratifican a vos el verdadero evangelio son los apóstoles, que a su vez vos decís que los apóstoles pueden predicar un evangelio distinto y ser anatemas. ¿No te das cuenta del problema ahí? Pero antes de entrar al problema circular al que tú quieres, o a la falacia circular a la que tú me quieres esbozar, que yo creo que no la tengo porque también tengo una respuesta, yo lo que sí te puedo señalar es de que ahí tú tienes un problema. Ok. Tú tienes un problema y ese problema no te lo puedes sacar con una hipérbole. El problema es que el apóstol Pablo está asumiendo de que se pueden equivocar. Ok. Ese es el problema. Y eso es lo que yo quiero apuntarte, que también tú tienes un problema como católico. Ok. Y en el capítulo 2 dice que el apóstol Pedro no andaba conforme a la verdad, el apóstol. Bien. Entonces ahí también ustedes tienen un problema. Bien, buenísimo. Entonces, si quieres yo te puedo responder lo que tú me estás diciendo. ¿Para vos Pedro fue anatema? No creo que haya sido anatema. Pero si predicó un evangelio diferente, según vos. Sí, pero lo que pasa es que lo mismo que nosotros nos llamamos, ¿pero un cristiano puede pecar? Sí, obvio que puede pecar. Somos declarados santos, ¿no? Sí. Sí, ok. Santificados en él, sí. Entonces, si yo soy santo, no soy pecador. Un pecador puede... Si caes en pecado, caes de la gracia, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Ese ya es otro tema. Pero solamente lo que estoy diciendo es que un santo puede pecar, sí, pero el pecado se mantiene un pecado que se mantenga durante el tiempo. Entonces podemos decir que Pedro, Bien, entonces Pedro durante un tiempo predicó un evangelio distinto, durante un tiempo fue anatema y después se arrepiente y vuelve al estado de gracia. ¿Eso es lo que estás diciendo? No, o sea, lo que yo creo, te voy a hacer la misma analogía. El pecador no cae del estado, el santo que peca no cae del estado de gracia.
Ok, bien, entonces, reitero, mira, dice acá, leamos el pasaje. Bien, entonces, según esa lógica, leamos el pasaje. El pasaje, ¿qué es lo que dice, hermano? Dice, mas si aún nosotros, hablando de quién, de los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciaron otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mi pregunta es la siguiente, ¿los apóstoles, eran hijos de Dios escogidos por gracia de Dios? ¿Eran salvos, eran santos? Sí. Entonces, ¿cómo Pablo acá está enseñando de que existe la posibilidad de que ellos como santos puedan ser anatemas? Lo está diciendo. Claro, pero vos entendés lo siguiente. Un santo escogido eternamente por Dios, según tu teología, un santo escogido eternamente por Dios, como los apóstoles, ¿puede ser anatema? Esto está amarrado, porque el amarre está en que existe el pecado de la apostasía. Reitero. El mismo apóstol Pablo. ¿Vos sos calvinista? ¿Vos sos calvinista? No, jamás sería calvinista. Ok, bueno, esto sería un verdadero problema para el calvinista. ¿Por qué? Porque el calvinista que proponga esto me va a decir, pará, ¿los apóstoles eran santos escogidos eternamente por Dios? Sí. Ese punto te lo doy. Te lo doy porque ese es un problema para el calvinista. ¿Cómo pueden ser anatemas? Claro, ese es un problema para el calvinista. Ok, vos sos arminiano. Soy arminiano, aunque me gusta más un término medio. Hay una Molina. Ok, buenísimo. El molinismo me gusta mucho. Entonces, los apóstoles podían ser anatemas. Podría haberse dado el caso de que fuese anatema. De hecho, Judas fue anatema. Ok, bien, buenísimo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si nosotros conocemos, Jesús no dejó nada escrito. Nosotros conocemos el evangelio por medio de la predicación de los apóstoles. Pero los apóstoles podrían predicar un evangelio distinto, podrían predicar la herejía y podrían ser anatemas. ¿Cómo sabemos que el evangelio que hemos recibido de los apóstoles no es otro evangelio corrompido cuando lo contrastamos con el evangelio de Cristo? Bueno, ahí tú eres un muy buen apologeta respecto de creer en Dios, ¿cierto? Cuando has hecho tu debate antiguamente con los ateos. Gracias, muchas gracias por la apreciación. Sí, vamos a volver a esa sí, lo hacía bien, de hecho, y hay un argumento, que es el argumento de la experiencia de cientos de millones de personas que han tenido una experiencia con Cristo. Yo Santiago, de verdad, yo te voy a decir, mi mamá fue mendigaba pan en la calle de Loncoche hasta los 12 años. Perdimos un incendio a toda mi familia, o parte de mi familia, por parte de mi tía, y hay muchas más historias hasta que Cristo llegó a la vida de mi mamá, hasta que se encontró con ella en una iglesia evangélica. Mi mamá hoy día, hasta el día de hoy, predica en las calles, tiene 50 y tantos años. ¿Cómo? La aplaudo de verdad. De verdad, ¿cómo logró sacarme a Cristo del corazón? Nadie te está pidiendo eso. Esta experiencia, hermano, que nos cambió la vida. No, hermano, no. Es más, yo como católico te digo, hermano, es Dios que ha obrado en la vida de ustedes. Es Dios que los ha salvado de la depresión, de decisiones malas, es Dios que los ha cuidado, los ha protegido y los ha resguardado, hermano. Es Dios actuando en sus corazones. Entonces, por eso yo te agradezco tu respuesta. Entonces, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, no sé, yo a los 17 años tenía que hacerme una operación a corazón abierto y de repente un pastor ora por mí. Y al otro día voy al doctor y el doctor me revisa, el que me va a hacer la cirugía, y me dice que me encuentra un corazón que es igual a un corazón que está hecho una cirugía. Hermano, te creo. Ahora, entonces, hermano, ¿qué es lo que quiero apuntar al final de cuentas? Solamente quiero que de alguna manera tú entiendas que tiene sentido esto, a lo que yo te quiero expresar. No, tampoco quiero ganar. Permitime decirte algo, hermano. Permitime, y gracias por la honestidad. Número uno, decirte de que ese es Dios, hermano. Te lo digo como católico, en armonía con la doctrina enseñada por la Iglesia Católica. Es Dios, hermano, que te ha protegido. Es Dios que ha actuado en gracia con vos, con tu vieja, que los ha sostenido y demás. Es Dios. Nadie pone en tela de juicio eso. Y yo, bajo ningún punto de vista, te invitaría a que abandones la fe en Cristo, hermano. Todo lo contrario. Mi trabajo en las redes sociales no es que abandones a Cristo, sino que puedas encontrar la plenitud de la fe
de ese Cristo que te rescató. Ese Cristo que te rescató es ese Cristo que se quiere dar a conocer por medio de su iglesia de forma plena a través de la Iglesia Católica. No es otro Cristo. No te estoy llamando a la traición. Yo también, hermano, yo también conocí a Cristo en una iglesia evangélica. Yo he visto milagros en iglesias evangélicas. Yo sé de que Dios, cuando tenía una mano atrás y otra adelante y no teníamos para comer, es Dios que me estaba protegiendo a mí, a mi esposa, a mi familia. Es Dios. Ahora, ese mismo Dios fue el que comenzó la tarea de esta manera y la ha perfeccionado. Yo no quiero que abandones tu fe en Cristo. Yo quiero que la perfecciones en la iglesia que Cristo fundó. No es una traición, no es otro Dios, es el mismo Dios que se da a conocer más plenamente de lo que ha sido en el pasado en la iglesia que él fundó, hermano. Entonces, jamás, por eso yo siempre lo digo a los hermanos evangélicos, yo con estos planteos no es que te estoy llamando a que dejes de tener fe en la palabra de Dios. Yo te aplaudo y te pido, por favor, nunca dejes de tener fe en la palabra de Dios. Lo único que quiero hacer es invitarte a pensar por qué crees en la palabra de Dios. No que dejes de creer en ella, sino por qué creo en la palabra de Dios. La única razón consistente es si aceptamos la autoridad de la Iglesia Católica. Yo te estoy llamando a la perfección de la fe, no a que abandones la fe, sino a que la perfecciones por medio de la Iglesia que Cristo fundó, por medio de los sacramentos que Cristo instituyó. Y tenemos que echarla entretenida porque para mí el perfeccionamiento de la fe nace solamente de la norma única, infalible, que es la palabra del Señor. Y de verdad creo que este espacio es súper bueno, pero solamente esto es... yo creo en el poder de la iglesia de reconocer la voz de Dios, no basado en instituciones cerradas, en casonas cerradas donde podamos decir nosotros tenemos el monopolio de escuchar la voz de Dios. Yo te acepto de que tenemos diferentes formas de pensar dentro del mundo protestante, pero hay un conjunto de verdades que son completamente esenciales, las que nosotros podemos compatibilizar. Igual yo lamento que tú creas que